creo que le va a ir el contenido que precede a él. ¿Ya? Pero si va al segundo certamen, así que igual es importante estar atento. Bueno, nosotros tenemos 2 horas y en esas 2 horas vamos a tratar todo el contenido. Yo resumí acá las clases, ¿ya? Los tenía clases que ahora mejor lo compartir. Para que igual la tengan cuando vayan a estudiar. Bueno, de esos 3 hidrosalinos vamos a tener 2 horas, vamos a hablar en la primera hora de todo lo que se refiere al trastorno hidrosalino y en la segunda hora del trastorno ácido. Pero si no, continuamos después. Y este caso clínico, casi siempre comienza con este caso clínico, porque es de un paciente que tiene una diabetes mellitus pero está descompensado. Y el paciente descompensado de diabetes mellitus tipo 1 descompensado normalmente tiene o cursa con un trastorno crónico hidrosalino como ácido básico. ¿Y cuál es la causa del trastorno? La causa del trastorno. ¿Ya? ¿Por qué el paciente tiene hiperglicemia? ¿Por qué el diabético tipo 1 tiene hiperglicemia? ¿Por qué tendrá aumento de glucosa en plasma? Porque no tiene insulina, ¿ya? Que no produce insulina, por tanto no puede utilizar la glucosa. Y este paciente que está descompensado, seguramente el insulino dependiente, no hace el minuto de insulina. Y miren lo que pasó, tiene, cuando le hacen el control, cuando va a urgencia, tiene 800 miligramos por decilitro de glicemia. Este es el pH plasmático. ¿Cuánto es el pH plasmático fisiológico? ¿Cuánto sería el pH plasmático de nuestra sangre fisiológica? 7,4. O sea, 7,4 está en el medio. En medicina saben que es como un rango de 7,35 a 7,45. Ahí está. Miren el pH que tiene un pH muy bajo. O sea, evidentemente tiene un trastorno ácido bajo, pero vamos a ver una línea elevada. Tiene un sodio plasmático, o sea, una hiponatremia, sin embargo tiene alterado el potasio, lo tiene elevado, y tiene una presión arterial de CO2 disminuida. ¿Ya? Entonces vamos a ir relacionando estos resultados, ¿ya?, con los trastornos que tiene este paciente. ¿Ya? Y a lo mejor ustedes en fisiología vieron esta fase fisiológica y nosotros, por ejemplo, no debemos ni retener líquido ni tener una diuresis aumentada, porque si retenemos líquido que tenemos, ¿cuál sería la manifestación clínica que tendríamos si retenemos líquido? Que puede ser en las piernas o puede ser aquí. El resultado que tenemos cuando hay retención de líquido, hay edema. Y cuando tenemos una diuresis o sea, un volumen de orina muy grande, ¿qué tenemos? ¿Qué puede pasar? Hay deshidratación, ¿cierto? Entonces, los dos extremos son perjudiciales para la célula. Por tanto, debe haber un equilibrio que se llama un equilibrio hídrico entre los ingresos y los egresos. Los ingresos pueden ser todo esto, pero evidentemente el agua que tomamos es el principal ingreso. Y el principal egreso, evidentemente, es la orina. Por eso yo decía, imagínense de que no haya egresos, que haya anuria. Se dice que no hay producción de orina, hay anuria. Pero el paciente igual sigue con hidratación. Entonces, evidentemente, va a haber mayores ingresos que egresos y puede haber entonces edema. Y al revés, si tenemos los ingresos, pero no tenemos posibilidad de consumo de agua, o porque nos quedamos en un lugar ya, donde no había posibilidad de tomar agua, entonces evidentemente va a haber una deshidratación. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de trastornos hidrosalinos, tenemos que conocer cómo se mueve determinado volumen de las partículas, el movimiento del agua, ya a través de las membranas, ¿ya? Porque eso es lo que va a dar un aumento o va a ver que no hay una concentración fisiológica de iones dentro de las células o fuera de las células. Entonces tenemos que
que saber lo que es la difusión, ¿ya? ¿Y qué es la difusión? ¿Es el paso del agua? No, es el paso de partículas a través de la membrana, de donde hay mayor concentración de partículas, donde hay menor concentración de partículas, ¿ya? Esta es la difusión. Pero a veces el transporte de membrana no es por difusión, es por un transporte activo primario. ¿Qué significa transporte activo primario? ¿Qué transportador que conocen ustedes que sea un transportador activo primario? El transportador, por ejemplo, sodio potasio, que depende de ADP para transportar. ¿Y qué garantiza ese transportador? Bueno, una concentración de potasio dentro de la célula mayor que fuera de la célula. No es una difusión, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber el transporte activo primario que garantiza determinada concentración, digamos, dentro de la célula o fuera de la célula. Y el secundario es un transporte que utiliza justamente el gradiente que quiere el transporte primario. Otro concepto súper importante que tenemos que recordar es la ósmosis. Y la ósmosis, si difusión era lo de el movimiento de partículas, la ósmosis es el movimiento del agua. ¿Y para dónde va a ir el agua? Imagínense que esto es una célula y aquí hay mucha concentración de partículas y fuera de la célula habrá tres partículas sentadas afuera. ¿Para dónde va a ir la célula, el agua? ¿Va a entrar a la célula o va a salir? ¿Cómo se mueve el agua? Piensa un poquito. ¿Para dónde? ¿Para donde haya mayor concentración o para donde haya menor concentración? Para donde haya mayor concentración, justamente para disminuir la concentración. Entonces, ¿y eso cómo se llama? Ósmosis. ¿Ya? Bueno, presión hidrostática también es súper importante, pero recordemos que la presión que se ejerce sobre los capilares. Si hay retención de líquido, puede aumentar la volemia, puede haber mayor presión sobre los capilares y entonces se pasa líquido de ese espacio intravascular del espacio intersticial. Entonces, esos conceptos son súper importantes. Esto lo voy a explicar, porque esto es lo mismo, o sea, no es que no lo ves, sino que es lo mismo que está al lado. Entonces, nosotros estamos hablando de transporte de agua, transporte de partículas, ¿ya? Pero normalmente nuestras células deben estar en esta condición, donde la concentración de todas las partículas, si nosotros vemos la concentración o calculamos la polaridad dentro de la célula, fuera de la célula, es la misma. Y si es la misma, la célula ni gana ni pierde agua. La célula está como un ambiente de una igual polaridad, o se llama una isotonicidad. Entonces, esto sería lo fisiológico, ¿cierto? Lo de medio sería fisiológico, la célula en estado normal, no pierde ni gana agua, sino que hay un proceso de ósmosis que se garantiza evidentemente con la concentración de partículas dentro y fuera de ella. Pero cuando las células están en un ambiente donde haya menor concentración de partículas, o sea, fuera hay menos concentración de partículas, o un ambiente hipoosmótico o isoosmótico, hipoosmótico o hipoosmótico, ¿qué es lo que va a pasar? Que el agua va a entrar va a entrar a la célula y entonces va a haber un agrandamiento o la célula se hincha, ¿cierto? Porque el agua va desde fuera de la célula, de líquido extracelular a líquido intracelular. Y al revés, si las células están en un ambiente que es hiperosmótico, de mucha cantidad de sales, entonces el agua sale de la célula. ¿Y qué es lo que ocurre? Una deshidratación. En los dos casos, ya sea en este caso, en estos dos casos de tres, esto es perjudicial para la célula. ¿Por qué? Porque la pared de la célula entonces va a sufrir las proteínas, la estructura de la membrana va a deteriorarse y por tanto puede haber muerte celular, tanto acá como acá. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No?
de la masa corporal es agua, el 60%. ¿Ya? En el adulto, vamos a fijar aquí en el adulto. ¿Ya? Y esa agua se distribuye dentro de la célula, por ejemplo, si ustedes ven, dentro de la célula, en el espacio intravascular y en el espacio intersticial. Está distribuida. ¿Y cómo está distribuida? Bueno, está distribuida ese 60%, un 40% dentro de la célula, y un 20%, o sea, el restante, fuera de la célula. Y fuera de la célula sería en el espacio intersticial y en el espacio intravascular, entonces esa sería la distribución. ¿Ya? No es importante que se aprenda la distribución, pero sí que la conozcan. Esto lo voy a pasar porque no me tengo el paso. Y vamos a pasar acá. ¿Cuál es el mecanismo que tenemos? Para no tener una diuresis muy alta, muy grande? O sea, para no tener poliuria. Porque normalmente no tenemos poliuria. Hay una cantidad de agua que ingerimos y una cantidad de agua, sí, claro, si ingerimos más agua, tenemos más diuresis, es cierto, ¿ya? Pero hay un control. ¿Cuál es el mecanismo? Ustedes estudiaron en fisiología, que controla la cantidad de diuresis y hace que no perdamos tanto agua a nivel de orina. ¿Cuál sería? ¿Qué estudiaron en fisiología? ¿Fisiología lo dieron el semestre pasado? ¿Cuál era la hormona que estudiaron? La hormona antidiurética. La hormona antidiurética. ¿Y qué hace esa hormona? ¿Dónde actúa la hormona? A nivel renal. ¿Ya? Entonces, esta lámina es súper importante porque si ustedes ven aquí que hay, por ejemplo, si hay una restricción de agua, el paciente está en un lugar donde no tiene acceso al agua, entonces hay un control fisiológico para disminuir la diuresis. ¿Cuál es el control fisiológico que existe? Bueno, se estimulan estos hormonoreceptores y estos hormonoreceptores van a secretar o van a dirigir una señal o van a inducir que a nivel de esta glándula se secrete esta hormona, que es la hormona ADH o la hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética va a ir a nivel renal, a nivel receptores de esta hormona y va a reabsorber más agua. ¿Ya? Ese es el control fisiológico. ¿Qué tendría un paciente que es un control? ¿Qué tendría un paciente donde este control no funciona? ¿Qué estaría? ¿Qué le pasaría? Y que igual no funciona. Entonces, aunque haya restricción de agua, no hay este mecanismo de reabsorber agua. ¿Qué pasaría en el paciente? Claro, habría deshidratación, pero ¿qué es lo que estaría fallando? ¿Qué podría estar fallando acá? En este mecanismo. Bueno, puede ser que no haya secreción de ADH, ¿cierto? O puede ser que no haya, la ADH llega acá, pero no haya interacción con los receptores. O sea, a lo mejor es el problema general. Entonces vamos a ver después casos, o sea, a patologías que se asocian a un trastorno hidrosalino. ¿Por qué? Porque no existe esta regulación fisiológica. Bueno, si ustedes ven acá, a lo mejor lo han visto también en fisiología, solamente porque nosotros le vamos a hablar por trastornos hidrosalinos y tenemos que ver en el plasma la concentración o los electrolitos fundamentales y todos ellos contribuyen a la osmolaridad. ¿Ya? Evidentemente, si tenemos mucho más sodio, aumenta la osmolaridad. Si tenemos cualquiera de que aumente, si tenemos mucha glucosa, por ejemplo, con este paciente que tiene el compensado, aumenta la osmolaridad. O sea, fíjense acá que dicen que la osmolaridad del plasma es igual a la contribución de todos los iones y todas las sustancias que hay. Todas participan o
cálculo de la osmolaridad. ¿Ya? Estas son las más importantes, o no son las más importantes, sino son las más abundantes, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Pero nosotros la osmolaridad va a ser del líquido extracelular. ¿Ya? Si bien es cierto que la osmolaridad tiene en cuenta toda la contribución de todos, en la fórmula para calcular la osmolaridad se utiliza dos sólidos. ¿Cuál sería la justificación? ¿Por qué se utilizan los sólidos? Sencillo, porque es un ejercicio matemático que dos sólidos, porque si sumamos la contribución de todos estos contribuyen a otro sodio, por eso se dice que son dos sólidos más la glicemia más la uremia. ¿Ya? En caso de que no nos den la uremia, nos den el hidrógeno ureico o U, entonces sustituimos acá urea por U y podemos igual calcular la osmolaridad. Evidentemente, si aumenta urea, aumenta el hidrógeno. Esto es un cálculo así. Como yo le decía, si sustituimos todos los valores fisiológicos, 145 de sodio, un paciente que tenga 90 de glicemia, que es un valor normal, y la uremia 30, entonces la osmolaridad fisiológica es 300 más o menos 300 más o menos. Bueno, vamos a ver trastornos microsálicos. Entonces, ¿qué patología pueden estar asociadas a trastornos microsálicos? Y aquí vamos a ver, bueno, trastornos hiperosmolares. Evidentemente, ¿cuándo va a haber aumento de la osmolaridad? O cuando aumente sodio, o cuando aumente glicemia, o cuando aumente hidrógeno. En este caso hay un trastorno hiperosmolar que está causado por un aumento de la glicemia. Pero también hay un trastorno hiperosmolar porque aumenta el sodio, vamos a ver. ¿Ya? Pero si estamos hablando de síndrome hiposmolar, cuando baja la osmolaridad, bueno, puede ser que baje concentración de sodio plasmático y por tanto la osmolaridad baja. Y en caso de edema, vamos a ver dos patologías, síndrome crónico y hiperosmolar, que están caracterizados por el edema general. ¿Ya? Vamos a empezar con que es un síndrome hiperosmolar. Si tienen una duda, me preguntan por favor. ¿Ya? Síndrome hiperosmolar, hipernatremia. ¿Ya? ¿Qué pacientes pueden tener síndrome hiperosmolar, hipernatremia? Bueno, aquellos otros pacientes que pierdan más agua que sodio y se empieza a concentrar el sodio. Pierden mucha agua en orina, evidentemente, ¿ya? Y se le concentra el sodio. ¿Y qué pacientes son esos? Bueno, puede ser que no sea asociado a ninguna patología, sino que sea porque, bueno, hay una fiebre intensa, duradera, muy alta, ya, donde hubo mucha sudoración, o bueno, o el paciente no tomó agua y tuvo una insolación, y también acá, por eso se le dice que son pérdidas extrarrenales, porque no están asociadas a la pérdida por la diuresis, ¿ya? Pero evidentemente, como no hay una patología asociada, entonces hay mecanismos de compensación, hay pacientes con el riñón, que es el mecanismo que habíamos explicado anteriormente, el riñón retiene más agua, evidentemente con síntesis de agua, ¿ya? Entonces, esta parte de acá, esta parte de la derecha, como no es patológica, el paciente se puede recuperar en la medida que se hidrata, ¿ya? Sin embargo, en esta parte de acá, en esta parte de la izquierda, sí dice que hay pérdidas renales, o sea, la causa que se pierda más agua y se concentre el sodio es porque el riñón tiene la incapacidad para concentrar la orina. ¿Y por qué tiene incapacidad de concentrar la orina? Evidentemente vamos a ver las causas, y aquí dice que el diagnóstico de estos pacientes es una diabetes insípida. No una diabetes mellitus, es una diabetes insípida. Y esta diabetes insípida puede ser neurogénica o nefrogénica. Evidentemente el nombre sugiere, ¿ya? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es el daño? ¿Ya? Entonces, bueno, así dice, restituye el agua y se vuelve a una concentración normal. Pero evidentemente, esto sí se restituye el agua del lado de acá, pero si hay una patología asociada,
diabetes insípida neurogénica y que le está ocasionando este trastorno hidrocéfalo. Bueno, esta lámina ya la habíamos visto, ya, y lo único que yo quiero que vean aquí es que si hacemos como una lupita a esta parte de acá, una lupa a esta parte de acá, son estas células, ¿ya? Son estas células tubulares, ¿ya? Esta es la cara vasolateral, estas son las células y esta aquí es por dentro del túbulo, ¿ya? Donde está entonces la zona apical o la parte tubular, ¿ya? Interna del túbulo, ¿ya? Si ustedes ven fisiológicamente cómo funciona la DHA, ya nosotros dijimos que esta glándula secreta DHA, o sea, la glándula pituitaria, disculpen, la glándula pituitaria secreta la ADH y que la ADH entonces va a mirar hasta acá y a nivel renal se va a unir a sus receptores. Miren acá el receptor, ¿ya? Y cuando se une a su receptor hay determinadas acciones o pasos interiores acá en el interior de la célula que van a posicionar estas canales de agua que se llaman acuoporina en esta cara del túbulo renal. ¿Y qué va a hacer? Que el líquido que estaba acá va a incorporarse y se va a reabsorber. O sea, va a disminuir la diuresis. ¿Por qué? Porque se va a reabsorber agua. Pero el paciente que esté diagnosticado, que tenga el trastorno hidrosalino y que esté diagnosticado con una diabetes insípida neurogénica, no va a sintetizar ADH. O sea, puede ser que esté receptor, puede ser que a nivel intracelular estén todos el mecanismo para la activación de estas acuoporinas, pero no hay ADH. Entonces aquí le podemos poner una crucecita, no hay ADH. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente pierde mucho líquido, o sea, a nivel biológico. Entonces, en ese caso, está diagnosticado como diabetes neurogénica y que normalmente se conoce como un trastorno hereditario y este trastorno hereditario provoca una pérdida grande a nivel de orina. Pero hay otro que se diagnostica como diabetes insípida nefrogénica. Entonces, ¿dónde estará la lesión acá? ¿Está a nivel hipotalámico? No. Está a nivel renal. ¿Y cuál es la afectación a nivel renal? Bueno, pueden ser varias. Esto es lo mismo, o sea, es una lámina muy parecida a esta, solamente con más detalles. Miren, acá está como cambiada, ya el plasma está acá y la zona tubular está acá. Dentro del túbulo renal es el lado acá, ¿ya? La ADH se sintetiza y llega acá. Pero como este paciente tiene una diabetes insípida nefrogénica, puede ser que perfectamente se secrete ADH, pero que la ADH no se una al receptor, porque la malformación o el trastorno o la afectación del paciente esté a nivel renal. Entonces, evidentemente, si no se une a su receptor, entonces no va a producirse AMP cíclico, no va a haber una activación de esta proteína quinasa, no se van a fosforilar la acuoporina y no va a haber reabsorción de agua. Entonces, este paciente que está diagnosticado con diabetes insípida nefrogénica tiene lesiones ya a nivel renal que le impiden ya la reabsorción de agua. Entonces, esta lámina igual no tiene nada nuevo, solamente un resumen de lo anterior. Y aquí decimos diabetes insípida, neurogénica o neurogénica, neurogénica, síntesis, disminución, o sea, el daño está a nivel de síntesis de ADH. Y en el caso de neurogénica, ya habíamos dicho que es a nivel renal o en el receptor, en la fosforilación de la acuoporina o cualquier otra afectación. ¿Ya? ¿Cuáles serían las manifestaciones? Evidentemente, hay poliuria, que significa poliuria, ya lo dijimos, alto volumen de orina, una orina muy diluida, incapacidad para concentrar la orina. ¿Ya? Como se pierde tanto líquido, más que sodio, se concentra el sodio, aumento de la osmolaridad plasmática. ¿Ya? Y este aumento de la osmolaridad plasmática, ya dijimos,
que si la célula estaba en un ambiente hiperosmolar, entonces ¿qué es lo que iba a pasar? Que ahí va a haber una deshidratación celular, porque es agua que había dentro de la célula sale fuera de la célula. ¿Ya? Entonces esa podría ser la manifestación. ¿Ya? Otra de las causas de la hiperosmolaridad hipernatremia es el paciente que tiene hiperaldosteronismo. ¿Ya? ¿Qué función tiene la aldosterona? ¿Qué función tiene la aldosterona? Es súper importante para regular la bulimia. Miren acá, ¿qué función tiene la aldosterona? La aldosterona activa transportadores para reabsorber sodio y para secretar potasio. ¿Ya? Tiene una función súper importante. ¿Ya? Evidentemente con el sodio también se va agua, ¿cierto? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que este paciente tiene niveles muy altos de aldosterona, porque tiene quizás un tumor, ¿ya?, que produce aldosterona, ¿ya?, y que entonces se diagnostica como un hiperaldosteronismo. Evidentemente, si aumenta mucho esta actividad de la aldosterona, que no es una actividad fisiológica, no es una actividad patológica, porque está muy aumentada, esta concentración aumentada hace que se reabsorba más sodio, ya, aumente la bulimia y el paciente entonces pudiera tener edema, que es una presión arterial. Pero si vamos a enfocarnos solamente a trastornos hidrosalinos, ya vamos a decir que se reabsorbe mucho sodio. ¿Por qué? Porque ellos con una actividad incrementada de la aldosterona. Y aquí resumimos los dos casos que vimos de hiperosmolaridad causado por un aumento del sodio. En el cuadro de arriba está la diabetes insípida neurotoxicidad, en el cuadro de abajo está el hiperaldosteronismo. Y hasta ahora solamente hemos visto cuando el sodio esté elevado, ni la glicemia ni urea, solamente sodio. ¿Ya? ¿Hasta acá dudas? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces cuando la glicemia aumenta. ¿Cuándo aumenta la glicemia? Evidentemente cuando el paciente tiene una diabetes cuando tiene una hiperglicemia, entonces este aumento va a provocar una hiperosmolaridad. Vamos a ver entonces el paciente que tiene hiperosmolaridad hiperglicemia. Esta lámina lo explicaría todo. ¿Ya? Sabiéndose esta lámina, yo creo que pueden explicar la fisiopatología y por qué el trastorno. ¿Ya? Si ustedes ven acá, pues evidentemente estamos partiendo de una hiperglicemia. Yo les dije que la causa era esto. ¿Ya? La glucosa se filtra a través de los glomérulos, ¿sí o no? La glucosa se filtra, la glucosa que está en nuestra sangre, se filtra por los glomérulos. ¿Se filtrará? Se filtra por los glomérulos. ¿Se reabsorbe? ¿Sí o no? ¿O todo se excreta? Se reabsorbe. Pero parte, ¿cierto? Porque hay transportadores que reabsorben parte. Pero hay una cantidad, evidentemente, de que se saturan estos transportadores y empieza a aumentar entonces la glucosa en el lumen urinario. ¿Qué hay? Glucosuria. Y esa glucosa aumentada en el lumen urinario es lo que hace que arrastre agua. Porque esta glucosa provoca una diuresis osmótica. Entonces, esta diuresis osmótica provocada por el aumento de glucosa, o sea, por la glucosuria, provoca la poliuria y también hay pérdida de sodio. ¿Ya? Entonces, el trastorno hidrosalino, o los trastornos hidrosalinos que tiene esta paciente, pues evidentemente si tiene la glicemia elevada, tiene la osmolaridad elevada, ya pues se dice aumento de osmolaridad del plasma, tiene deshidratación porque tiene poliuria y tiene hiponatremia porque pierde agua, mucha agua por orina y arrastra.
Si acá, en esta fórmula que ya habíamos visto antes, sustituimos acá el valor, que en vez de 90, que es el fisiológico, le ponemos 750, va a dar mayor que el rango normal fisiológico, por tanto tiene un síndrome hiperosmolar. Si quisiéramos poner un apellido a este síndrome hiperosmolar, le pudiéramos poner síndrome hiperosmolar hipertensión. ¿Por qué? Porque la causa está acá. Fíjense que no tiene sodio elevado, está acá. Esto lo voy a explicar ahora cuando yo la ácido básico. Tiene estas formas ácido básico de la otra. No lo voy a explicar aquí. Ya. Lo explico ahora a continuación porque cuando vemos ácido base vamos a explicar el trastorno ácido base del paciente de diabetes mellitus. Otro de los, cuando nos informaron en el laboratorio, de los resultados del laboratorio, habían dicho que había una hipercalemia o una hiperpotasemia. ¿Y por qué? Bueno, aquí vamos a explicar o vamos a resumir un poco complicaciones y mecanismos de compensación que hay en este paciente que tiene síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Evidentemente va a tener una deshidratación celular, como un riesgo de muerte celular, ¿cierto? Porque el agua sale de la célula. Va a haber un aumento de la sensación de sed, o sea, va a haber polidipsia, y eso es un mecanismo bueno de compensación. Ya va a haber aumento de la ADH porque este diabético es mellitus, no es una diabetes de principio, por lo tanto, no debe tener ningún problema en la secreción o en los niveles fisiológicos de ADH, ¿ya? Pero además hay otra manifestación que es el aumento de potasio plasmático por la hipercalemia. Vamos a ver aquí por qué hay hipercalemia. Estas láminas resumen un poquito lo que hemos mencionado. ¿Por qué hay hipercalemia? ¿Por qué hay hipercalemia? Y podemos explicar la hipercalemia por tres razones. ¿Ya? La razón 1, esta, la razón 2, esta y la razón 3, esta. Vamos a empezar por esta y es el intercambio protón-potasio. ¿Ya? Hasta ahora yo no les he explicado el trastorno ácido base porque lo vamos a ver después, pero vamos a pensar de que este paciente tiene un trastorno ácido base, que tiene una acidosis y que tiene muchos protones en su plasma. Entonces, ¿qué hace este intercambiador protón-potasio? Entra el protón, pero lo intercambia por potasio. Entonces, esta regulación del trastorno ácido base que tiene el paciente hace que tenga una hipercalemia porque saca potasio de dentro de la célula para el espacio que es la célula. Entonces, este sería el intercambiador protón-potasio, sería como el primer mecanismo que pudiera explicar la hipercalemia. El otro mecanismo que explica la hipercalemia es la disminución de la insulina. Si ustedes ven aquí, está la insulina, y la insulina activa este transportador. Pero el paciente, este paciente era dependiente, ya lo dijimos, dependiente de la insulina y no se administró la insulina. Y como no se administra la insulina, ¿qué es lo que pasa? Que la bomba sodio-potasio está como quizás menos activa que lo que debiera estar. Por tanto, a nivel renal, ¿qué hace? Incluso que hace la bomba sodio-potasio, reabsorbe sodio, secreta potasio. Pero como está funcionando quizás al 50%, vamos a decir como un número, ya, como está funcionando a la baja, entonces no secreta todo el potasio y el potasio se queda entonces en el flujo. ¿Ya? Por tanto, ese sería el segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo justamente es la hiperosmolaridad que está usando el paciente. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que la hiperosmolaridad, o sea, que aumenta la osmolaridad en el líquido extracelular, provoca el paso del agua de dentro de la célula afuera de la célula. La célula se deshidrata, es como una pasa, se deshidrata.
y entonces la concentración de sal, de potasio que había dentro de la célula, también se concentra mucho, y entonces por gradiente electroquímico sale la célula. Entonces, los tres mecanismos que explican la hipercalemia es el transportador sodio-potasio, la disminución de la insulina y la hiperosmolalidad. Vamos a la hiponatremia. ¿Qué hora es? ¿Ya lo empecé? Déficit de agua, entonces, bueno, evidentemente, ¿qué es lo que está disminuido aquí? El sodio. En nuestra fórmula, 2 sodio más glicemia más uremia. Aquí, este paciente que tiene vómitos profusos, que son vómitos intensos, frecuentes o abundantes, ya está perdiendo sodio. Entonces, si está perdiendo mucho sodio, entonces va a tener una hiponatremia. Va a tener evidentemente deshidratación, ya, porque va a perder el sodio, pero va a perder agua, va a tener deshidratación. Entonces, en bronquita están los trastornos hidrosalinos que tiene el paciente con vómitos profundos, pérdida de sodio, deshidratación. ¿Ya? Pero cuando hay deshidratación, ¿quién se activa para compensar la bulimia? ¿Quién se activa? ¿Qué sistema se activa? El sistema renal central. Y cuando se activa ese sistema, entonces, justamente, la aldosterona es lo que hace es que se produce secretar potasio, porque tiene que compensar esta pérdida de sodio. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo? Como consecuencia de la compensación, una hipocalemia. Entonces, en bronquita están los trastornos hidrosalinos con que cursa el paciente que tiene vómitos profundos. Y para terminar, vamos a ver edema. Para terminar esta hora, edema. El edema ya dijimos que es líquido que pasa al espacio intersticial, ¿ya? Al líquido intersticial, ¿ya? ¿Qué presiones conocen ustedes de fisiología que sí o sí les tuvieron que dar que controla que no hay edema? ¿Cuáles son las presiones? La presión es hidrostática, ya la vimos ahorita. ¿Y qué otra presión? ¿Cómo se llama la otra presión? Oncótica o moticacolidad, ¿cierto? ¿Que de qué depende? De la concentración de qué? De proteínas. Muy bien. Entonces, evidentemente, pacientes que tengan o disminución de presión oncótica o aumento de presión hidrostática van a tener edema, porque son justamente las presiones que regulan. Entonces, vamos a ver los dos casos que quizás explicarían mucho, muy bien, este trastorno hidrosalino. ¿Ya? Vamos a empezar por la izquierda, por de la derecha, que es síndrome nefroso. Síndrome nefroso. Eso lo vamos a ver cuando veamos, ¿verdad? No ahora. ¿Ya? Vamos a ver las causas, por qué se produce el síndrome, todo lo del síndrome nefrótico lo vamos a ver. Solamente ahora tienen que aprender que en el síndrome nefrótico los pacientes diagnosticados con síndrome nefrótico tienen un daño a nivel de la membrana de filtración glomerular y deja pasar este daño, deja pasar proteínas a la orina. Entonces, si uno tiene muchas proteínas en la orina, ¿qué le pasa a las proteínas plasmáticas? Van a disminuir. O sea, va a haber una hipoproteinemia, ¿cierto? Porque hay muchas proteínas en la orina, estamos perdiendo proteínas en la orina. Entonces quedan poquitas proteínas en el plasma, hay una hipoproteinemia. Y la hipoproteinemia, evidentemente, está muy relacionada con esto, con la disminución de la presión oncótica. Y si disminuye la presión oncótica, disminuye la retención del líquido, por tanto el líquido se nos escapa al espacio intersticial. Entonces, eso es un ejemplo. Y otro ejemplo es el tumor productor de aldosterona. Ya dijimos que la aldosterona fisiológicamente era importante su función
reabsorción, pero cuando hay mucha cantidad, entonces aumenta mucho la reabsorción de agua y de sodio. Por tanto, aumenta la volemia, y cuando aumenta la volemia, aumenta presión hidrostática, y cuando aumenta presión hidrostática, hay eco. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos, o sea, los dos, contribuyen de diferentes formas ya a edema en el paciente. ¿Dudas? 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 Ya, damos entonces el exceso, continuamos después.
Hay una cantidad de ácidos que se producen normalmente en el metabolismo, pero que las células del organismo tienen forma de eliminarlos. ¿Ya? Y esta lámina explica acá que hay ácido volátil y no volátil, bueno, el ácido volátil es el ácido carbónico, y que se expulsa, evidentemente, como dice aquí, este ácido está en equilibrio, se forma CO2 más agua da ácido carbónico. Y que se expulsa a través de los pulmones. Si lo vemos en esta misma lámina, aquí decimos digestión, absorción, metabolismo, CO2, evidentemente porque estaba hablando solamente de CO2, pero estaba hablando también de ácido carbónico, se expulsa por los pulmones. Por tanto, el paciente que tiene una insuficiencia o sea un fumador crónico de tantos años, ese paciente evidentemente no va a poder expulsar el CO2, va a retener CO2, va a tener aumentado CO2 porque va a tener una hipoventilación. ¿Ya? Pero también hay ácidos que se llaman ácidos no volátiles,
se eliminan por los riñones. Por tanto, si el paciente tiene una nefropatía crónica, pues entonces no va a poder eliminar esos ácidos, esos protones se concentran en el plasma y el paciente va a tener ácidos. Entonces, estos son los dos órganos ya que contribuyen a la eliminación ya para que no haya este trastorno. ¿Ya? Entonces, esto sería, vamos a pasar. ¿Ya? Sin embargo, aunque estamos hablando del sistema respiratorio, de los pulmones y el sistema renal, le pongo como punto número 1 que va a actuar muy rápido, una acción instantánea de esta persona que ingirió ácido, ya por ejemplo, ya, y que son tampones, ya, o soluciones, ya, que compensan, que pueden o unir protones o liberar protones, van a compensar. Y estos sistemas tampones en los sitios corporales, ustedes requieren una acción instantánea, ya, del cual, cronológicamente, hay acción en minutos del sistema respiratorio y posteriormente el sistema renal. ¿Ya? ¿Cómo compensa el sistema respiratorio y el sistema renal? Lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Ahora, si bien esta es la fórmula que nosotros conocemos para calcular el pH de todos los líquidos, ¿ya? Porque el pH igual a lo contando, pero el logaritmo de la base sobre el ácido, ¿ya? En este caso, como es el pH del plasma, la base es el bicarbonato y el ácido es el ácido carbónico, ¿ya? Porque son parentales. Esto acá, por el artificio matemático, en vez de poner el valor de ácido carbónico, podemos poner esta constante por la presión de CO2, ¿ya? Realmente, la ecuación como ecuación, yo no quiero que se la aprendan, pero sí es importante que se aprendan la relación. Ya, fíjense que aquí no hay una igualdad, hay una relación. ¿Qué quiere decir? Que el pH depende tanto de la concentración de bicarbonato como de la presión arterial de CO2. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Si lo primero que se altera, por ejemplo, el niño que ingirió ácido, el líquido corporal, en nuestro líquido corporal hay bicarbonato, el 24 mil equivalentes de bicarbonato. El bicarbonato se va a empezar a consumir rápidamente, se va a empezar a utilizar para compensar. O sea que el bicarbonato se va a empezar a disminuir. Cuando lo primero que se altera, en este caso disminuye, pero puede aumentar, lo primero que se altera es el bicarbonato, el trastorno va a tener origen metabólico. ¿Ya? Trastorno de metabólico. Si lo primero que se altera es la presión de CO2, el origen del trastorno es respiratorio. Por ejemplo, un paciente, si decimos que los pulmones controlan la excreción de CO2, ¿ya? Y el paciente tiene una enfermedad pulmonar, entonces está provocando este desorden, entonces el origen es respiratorio y no metabólico. Entonces, esto es importante saber que es lo primero, identificar. ¿Qué es lo primero? Entonces, ahí identificamos si el origen es respiratorio o no. ¿Ya? Si ustedes ven acá, hay valores normales, tanto de bicarbonato como presión CO2. Y es 24 milimoles por litro y 1,2 milimoles por litro. La relación es 20 a 1. Y cuando la relación es 20 a 1 y sustituimos en esta ecuación, no sé si estará acá, sustituimos en esta ecuación, el pH nos da 7,4. O sea que es importante tener una relación de moles de bicarbonato de ácido carbónico de 20 a 1. Si esto se altera, ya no tenemos pH 7,4. ¿Bien? 7,4 cuando hay esta relación. 20 a 1. ¿Bien? Entonces, este esquema, ya, porque es un esquema, vamos a pensar que el primero de acá, el primero es el paciente, que es un paciente sano, que tiene un pH fisiológico de 7,4 y tiene una relación 24,1,2 fisiológica, o sea, tiene una relación 20. ¿Ya? Este paciente sano no tiene trastorno ácido-base, no tiene, ¿ya? Pero vamos a ver este paciente que sí tiene trastorno,
¿Por qué? Porque fíjense que aquí bajó el bicarbonato a la mitad. Si baja el bicarbonato a la mitad, ¿qué le pasa al pH? Disminuye. Y el pH disminuye, por tanto hay una acidosis. Como lo primero que baja es el bicarbonato, entonces es acidosis metabólica. Para compensar, bueno, evidentemente tiene que compensar el pulmón. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo. Si disminuyó el bicarbonato a la mitad, tiene que disminuir la presión de CO2 a la mitad, con una relación carbónica, para tener de nuevo una relación 20:1. Tener un pH compensado. Tener un pH compensado. ¿Bien? Entonces, este primero baja primero, o sea, se altera primero la concentración de bicarbonato, después se altera la concentración de agua. Si baja uno, disminuye el otro, para que se llegue a la relación 20:1. Si vemos ahora a estos dos de acá, solamente estos dos de acá, vemos que lo primero que se alteró, porque este está normal, ¿vieron? 24. Lo primero que disminuyó fue el ácido carbónico, que bajó de 1.2 a 0.0. Entonces, el origen es, si disminuye el CO2, el origen es respiratorio. Entonces, si disminuye presión de CO2, aumenta pH, porque es inversamente proporcional. Aumenta pH, viene acá, aumenta pH. ¿Hay acidosis o alcalosis en este paciente? Si aumentó pH, ¿hay acidosis o alcalosis? Hay alcalosis, porque aumentó pH. Entonces, ¿cómo se compensa esto? Bueno, si disminuyó esto, tiene que disminuir. Se disminuyó y hay entonces un pH compensado. ¿Bien? Un pH compensado. Bueno, vamos a ejemplificar, ¿ya? Porque dijimos, lo primero que entra instantáneamente cuando uno dice equilibrio son los líquidos corporales, ¿ya? Pero ¿qué hay de los líquidos corporales? Pues evidentemente el bicarbonato, que también destaca por su concentración y su rol en unirse a ácido, en compensar bases, ¿ya? Pero también las proteínas que hay en nuestro plato. ¿Por qué? Porque las proteínas son moléculas que son anfóteras, que significa que o retienen protones o que liberan protones. Entonces, participan evidentemente en la regulación del pH. Y también este transportador, que ya lo habíamos comentado anteriormente, protón-potasio. ¿Por qué? Porque si hay muchos protones afuera, entra protón, se intercambia por potasio y al revés. Si hay un poco protón afuera, sale protón y entra potasio. ¿Ya? Entonces, este intercambiador participa también, o sea, todo esto participa inmediatamente. Fíjense que aquí tengo un 1. O sea, este es el primer sistema y el que va a actuar inmediatamente, instantáneamente, ¿ya? Para compensar cualquier trastorno ácido. ¿Ya? Por ejemplo, si aumenta mucho protón afuera en el líquido extracelular, mucho protón, entra protón a la célula y se intercambia por potasio. Claro que puede ocasionar una hipercalemia porque está sacando potasio, pero es la forma de compensar esta acidosis. ¿Y cómo compensa el sistema respiratorio? ¿Cómo pudiera compensar el sistema respiratorio? Y esta lámina explica bastante bien para poder entender, o sea, porque evidentemente el paciente, el sistema respiratorio que tiene, o hiperventila o hipoventia, va a ser solamente eso, ¿ya? O una hiperventilación o una hipoventilación, va a ser eso, ¿ya? Si ustedes vamos a comenzar en este compartimento, este es el compartimento vascular, y aquí por alguna razón, vamos a hacer un ejemplo más sencillo, de la persona que ingirió ácido. Entonces hay muchos protones en su compartimento vascular, ¿ya? Y si ustedes se fijan, esto hay un equilibrio. Más protón acá se va a desplazar la reacción en este sentido rápidamente y va a haber más CO2. El protón y el anión pueden atravesar esta membrana, pero ¿quién la puede atravesar? CO2. Atraviesa CO2 y aquí también en CO2
Entonces, si ustedes decimos ya, esta persona inhirió ácido, hay muchos protones y estos protones van a desplazar la reacción hacia acá. Y va a producir entonces igual más protón en este líquido cefalorraquídeo. Y cuando hay más protón, consecuencia del aumento en ese espacio intravascular o en este compartimiento vascular, va a haber más protón y este protón va a activar estos quimioreceptores que son los encargados de activar o deprimir el sistema respiratorio. O sea, la señal la va a dar estos quimioreceptores, ¿ya? Porque van a medir la concentración de protones y como hay más concentración de protones, entonces activa el sistema respiratorio. Si hay más protones, significa que había más CO2, o sea, purifica que se forma más CO2. Y si hay más CO2, ¿qué es lo que tendrá que hacer el sistema respiratorio? Hiperventilar, si queremos que regule. Hiperventilar o hipoventilar. ¿Qué tendrá que hacer el sistema respiratorio? Hiperventilar. Va a hiperventilar porque necesita sacar esa concentración, esa cantidad de protones, ¿ya? Entonces va a hiperventilar. Entonces ese es el mecanismo que tienen nuestros pulmones de regular, ¿ya? Y el tercer mecanismo, porque fíjense que aquí yo le había puesto todos los pulmones, y el tercer mecanismo que es cierto que se incorpora más tarde, que es el más tardío a incorporar, tiene una función súper importante, y la función importante, si ustedes ven aquí en el centro, aquí en el centro, ven que aquí hay bicarbonato, y ese bicarbonato es preabsorbido. ¿Ya? Este bicarbonato es preabsorbido. Entonces, como una fabriquita, estas células ya de los túbulos renales ya reabsorben bicarbonato. ¿Ya? Fíjense que estas son las células del túbulo proximal. ¿Ya? Entonces, estas células, evidentemente, son súper importantes. Los túbulos renales son súper importantes porque reabsorben bicarbonato. ¿Ya? Realmente, por cada mol de bicarbonato que se produce, un mol de bicarbonato se reabsorbe y el mol de protón se secreta. Porque si no se secretara y los dos se reabsorbieran, entonces no lográramos compensar el pH de la célula. Entonces, esa particularidad o esa función, no una particularidad, una función, ¿ya? De reabsorber bicarbonato y de secretar protones es importante de su opinión para compensar cualquier alteración ácida. Entonces, esta lámina solamente vamos a resumir todo esto. Dijimos que el trastorno era de origen metabólico. Si lo primero que se altera es bicarbonato. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Ya? Si se altera, si se aumenta la concentración de bicarbonato, aumenta pH. Por tanto, si aumenta bicarbonato, aumenta pH. Y si aumenta pH, ¿qué hay? Alcalosis o acidosis. Si aumenta pH, hay alcalosis de origen metabólica. Entonces, un aumento de pH debido a un aumento de bicarbonato, hay alcalosis metabólica. ¿Ya? Si disminuye bicarbonato, entonces va a disminuir pH, entonces hay una acidosis de origen metabólico. ¿Por qué? Bueno, evidentemente si disminuye pH hay acidosis, pero como lo primero que se varió en esta fórmula, estamos diciendo que es el bicarbonato, o sea, de este lado vamos a tener los trastornos de origen metabólica que sea alcalosis o acidosis. Y de la derecha vamos a tener los desórdenes del origen respiratorio, evidentemente porque lo primero que varió fue esto, la presión de CO2. Aquí es inversamente proporcional. Si aumenta mucho la presión de CO2, va a disminuir el pH, por lo tanto hay una acidosis respiratoria. ¿Ya? Acidosis respiratoria, ¿ves? Es reducción del pH debido a un decrecimiento. Si decrece la ventilación alveolar, si decrece, si el paciente está hipoventilando, entonces aumenta la presión de CO2 y si aumenta la presión de CO2, disminuye el pH. Por lo tanto hay una acidosis
hiperventilando, ya, hiperventilando, entonces disminuye mucho la presión de CO2, aumenta pH, entonces alcalosis de origen respiratorio. ¿Ya? Entonces siempre piensen, o sea, es importantísimo que se aprenda la relación, porque aprendiendo a usar la relación pueden hacer el análisis. Entonces vamos a ver algunas de las causas. ¿Ya? Algunas de las causas. Renal, o sea, causas renales, desórdenes gastrointestinales o enfermedades metabólicas que causan solamente acidosis metabólica. ¿Ya? No vamos a ver acidosis respiratoria, solamente acidosis metabólica. ¿Ya? Bueno, evidentemente, si el riñón participa en la reabsorción de bicarbonato, como ya les dije, en la reabsorción de bicarbonato, en la secreción de protones, si los transportadores involucrados, tanto en la reabsorción como en la secreción, están mutados, ya sea por un daño congénito o hay una necrosis tubular aguda, y entonces los túbulos renales están dañados, ya sea por una patología adquirida o un daño adquirido, entonces evidentemente los riñones no van a poder compensar, no van a poder participar, y entonces puede haber una acidosis metabólica por causas de. Ahora, cuando hay una diarrea profusa, en las heces, cuando hay una diarrea profusa, en las heces se pierde mucho bicarbonato. ¿Ya? Y cuando se pierde mucho bicarbonato, entonces evidentemente deposiciones abundantes, hay pérdida de bicarbonato, y esa pérdida de bicarbonato, evidentemente si estamos diciendo que el bicarbonato es súper importante para compensar el pH, estamos perdiendo porque tenemos una diarrea profusa, entonces no tenemos suficiente bicarbonato para la. Pero esto sería el 1. ¿Ya? Aquí nos quedaríamos en el 1. ¿Ya? Pero si vamos por acá, que vamos el 2, evidentemente puede también haber una acidosis por la deshidratación que le está ocurriendo a este paciente que tiene estas diarreas abundantes y frecuentes. ¿Y por qué? Porque esta deshidratación disminuye bulimia, y si disminuye bulimia, evidentemente disminuye el riego sanguíneo, y si disminuye el riego sanguíneo hay menor cantidad de oxígeno, y si hay menor cantidad de oxígeno, hay menor fosforilación oxidativa, y entonces hay una activación de qué? De esta vía, la glucólisis. Y cuando se activa la glucólisis, ¿qué se está produciendo? Ácido láctico. Y el ácido láctico aquí consume al bicarbonato. ¿Ya? Entonces hay un consumo de bicarbonato por una producción de ácido láctico. Entonces, diarrea profusa, acidosis metabólica. Esta persona no tiene ninguna patología, no tiene diarrea, no tiene una patología, solamente que decidió estar 15 días en ayuno. ¿Ya? ¿Y qué le pasó a esa persona que no consumió glucosa? No era que era diabético, sino que no tiene glucosa. ¿Ya? Entonces, esa persona, entonces, se activa esta vía, este reservorio que tenemos, y desde el tejido adiposo, reacción de la lipólisis, activación de la lipólisis, se aumentan los ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres, donde se metabolizan en el hígado. Y cuando llegan al hígado, ¿qué es lo que sale? Cuerpos cetónicos. Estos ácidos. Por eso estas personas tienen, igual que otros pacientes, tienen hedor cetónico, ¿ya? Porque producen estos ácidos. Y estos ácidos, ¿qué es lo que empiezan a consumir? Bicarbonato, que es la molécula que yo le decía, o la sustancia, o el tampón, que va a tratar de compensar este estado de cetonemia. Entonces se empieza a consumir bicarbonato, y si disminuye bicarbonato, disminuye pH. Entonces hay una acidosis de origen, respiratoria o metabólica. Y esta es otra patología del paciente que tiene diabetes mellitus, que va a tener acidosis. Pero este paciente no tiene acidosis, no porque tenga ayuna, no, si él come, pero no se administró la insulina.
Y como usted no se administró la insulina, entonces hay una activación también de la lipólisis. Y pasa lo mismo que en el paciente anterior, de la línea prolongado, pero en este caso por diferentes causas, ¿ya? Porque el otro era porque no comía, no tenía glucosa, no tenía la fuente de carbono, y en este caso es porque no hay insulina. Y cuando no hay insulina, se activan estas enzimas lipolíticas, y entonces de nuevo aumenta la CO2 para los ácidos grasos libres se metabolizan y se forman entonces estos cuerpos cetónicos que disminuyen el peso. Entonces también aquí hay acidosis metabólica. Entonces, resumiendo esta primera parte, la acidosis metabólica puede ser por causas renales, ya recordamos acá, en el riñón, puede ser por diarrea profusa o puede ser por causas metabólicas, ya sea por ayuno prolongado o por una persona que tenga diabetes mellitus que no esté compensada. Entonces, estos serían como los casos de acidosis metabólica. ¿Quién compensa? Uno puede compensar el pulmón. Entonces, ¿quién compensa esta acidosis metabólica? Puede compensar, porque el paciente no tiene un enfisema pulmonar, entonces puede compensar el pulmón. Bueno. ¿Cuál es el mecanismo? Ya habíamos visto de compensación del pulmón que era, ya lo habíamos visto. Lo que nos estaba pasando era que el bicarbonato estaba muy disminuido, ya por diferentes causas, pero se estaba disminuyendo la concentración de bicarbonato. Y como se disminuye tanto la concentración de bicarbonato, para compensar, tiene que disminuir también la presión de CO2. Entonces, si disminuye uno, disminuye el otro. Entonces, ¿y cómo se disminuye la presión de CO2? ¿Hiperventilando o hipoventilando? Hiperventilando. ¿Ya? Entonces, hay una hiperventilación porque disminuyó porque queremos llegar a una relación 20 a 1. ¿Ya? Para que haya una compensación, llegar a un pH compensado, tenemos que llegar a una relación 20 a 1. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Ya? Y en la próxima clase, entonces vemos alcalosis metabólica y acidosis respiratoria, alcalosis y acidosis respiratoria, ¿ya? Porque lo que falta no es mucho, entonces lo podemos dar el viernes, ¿ya? El viernes por la mañana, que tenemos a primera hora, ¿ya? ¿Alguna